El ministro Andrés Michelena ha salido a defenderse por los medios de comunicación para argumentar su presunta inocencia por el reportaje Las dos caras de Michelena que realizó La Posta. Por ejemplo, dio una entrevista a Diego Oquendo que hoy vamos a desmenuzar para revisar algunos de sus argumentos. Comenzamos. En este caso, personalmente y de la mano con el presidente de la República, nos encargamos de trabajar muchísimo en devolver la libertad de expresión, en eliminar la Supercom, en no perseguir a los periodistas, en eliminar el artículo 10 de los códigos deontológicos, dejando la libertad a los medios de comunicación, como lo han hecho casi todos en su mayoría. Qué curioso que Michelena ahora defienda la prensa y la libertad de expresión cuando él ayudó a sus panas de Alvarado a fundar la Supercom y la Ley de Comunicación. Sí, Michelena trabajó en la SECOM desde agosto del 2013 hasta mayo del 2014. La Supercom comenzó a funcionar precisamente entre esas fechas, sin que nunca se le escuchara incomodidad alguna. No puede ser que perversamente, manejando una información equivocada, sin contrarrestar fuentes, sin verificar fuentes, sin comprobar las fuentes, puedan denunciar y sobre todo sentenciar al estilo correísta acciones que le corresponden únicamente a la justicia, Diego. Nosotros no contrarrestamos, pero contrastamos tal y como usted lo hizo público cuando subió la solicitud de entrevista que le hicimos a su cuenta de Twitter, pero decidió ignorarla. Dicen que soy dueño de una empresa. Falso. Falseta su afirmación. Nosotros dijimos que figuraba como el gerente de Veritas, no como su dueño o presidente. Mejor dele play de nuevo al reporte y deje de marear a la people. Yo trabajé desde el 2007 hasta febrero del 2013 con el vicepresidente en esa época, Lenín Moreno Garcés. Sí, Michelena trabajó en ese periodo junto al entonces vicepresidente Lenín Moreno, pero también en ese tiempo Veritas consiguió dos tremendos contratos con la entidad que sumaron $3.442.641. Luego de que la empresa se metió esa cantidad al bolsillo, ¡oh sorpresa!, Michelena asomó como gerente de la compañía desde el 2012. Es como que Capaya, al día siguiente de ser presidente de Petroecuador, aparezca como gerente de una petrolera china que mantuvo contratos con esa entidad. Así mismito fue lo de Michelena. A partir de mayo del 2014 hasta mayo del 2017, trabajé en la empresa Veritas como gerente. Lo que no dice el ministro es que al mismo tiempo que era gerente en el sector privado, seguía siendo funcionario público en entidades que contrataban con la compañía que representaba. Además, le recordamos el siguiente artículo de la Constitución. Quienes hayan ejercido la titularidad de los ministerios de Estado y las servidoras y servidores públicos de nivel jerárquico superior definidos por la ley, una vez hayan cesado en su cargo y durante los siguientes 2 años, no podrán formar parte del directorio o del equipo de dirección o ser representantes legales o ejercer la procuración de personas jurídicas privadas, nacionales o extranjeras que celebren contratos con el Estado. ¿Por qué? Cuando Michelena entró como gerente de Veritas DDB, no había pasado ni 2 meses de su salida de la SECOM como subsecretario de Promoción de la Comunicación, un puesto de nivel jerárquico superior. O sea, por ley no podía ser parte del directorio de la agencia. Simplemente había que corroborar con el mismo Ministerio de Trabajo la información con la cual denuncian. Tanto corroboramos que el mismo papel que sostiene en su mano asoma en el reporte. Aunque el acta de finiquito con fecha de julio del 2017 dice que él cambió entre junio del 2014 y mayo del 2017. Por eso he pedido al ministro del Trabajo que rectifique este documento que está en un portal web del Ministerio del Trabajo que se llama SUT, que tiene muchas deficiencias, que tiene muchas vulnerabilidades y que lo corrija y que averigüe si por mala fe se ha adulterado esas fechas en ese documento y que se haga una investigación del caso. Ajá, al Ministerio de Trabajo. ¿Qué va a hacer? Cuando esté en la mesa del gabinete, ¿le va a pedir a su colega de al lado que le salve el pellejo? Si usted tiene dudas sobre la veracidad del documento, aquí está el contrato, íntegro con los códigos emitidos por el SUT. Consultamos con un experto laboral para saber si en realidad este sistema y este documento valen carpeta. Y esto fue lo que nos dijo. Todo documento emitido por entidad pública se presume su legitimidad y por tanto puede presentarse a juicio como prueba. De ahí es la importancia que el ministerio realice un trabajo adecuado respecto a las atribuciones y responsabilidades que le ha otorgado la ley. El Ministerio de Trabajo es el ente rector en materia laboral, así que los documentos que emiten no pueden ser tomados a la ligera. Seguimos la recomendación del ministro y verificamos en Contraloría. Y vaya, todas las fechas de su trabajo como funcionario coinciden con nuestro reportaje.
Estos documentos certifican que Michelena trabajó en la vicepresidencia cuando a Veritas se le adjudicaron 2 contratos en el 2011. También que Michelena seguía en la vicepresidencia cuando ya era gerente de Veritas y tuvo un contrato con la entidad en la que trabajaba en 2012. Además, está claro que Andrés estuvo en la SECOM y presidencia en el 2014, cuando la empresa consiguió el contrato de la campaña por el cambio de la matriz productiva. En el resumen que existe, no existe un trabajo como funcionario público en sectores estratégicos. Sí se dio un servicio profesional al ministerio, pero no como funcionario público. Los documentos de Contraloría también prueban que Michelena fue asesor del Ministerio de Sectores Estratégicos en el 2016, mientras firmaba como gerente de Veritas en vainas con el CNT. No solo fue un servicio ocasional, como él afirma. Quedamos muy claramente que la empresa, lastimosamente, en todos los procesos posteriores del gobierno del presidente Moreno, no podía participar. Es más, la empresa Veritas entró en un proceso de liquidación porque perdió un cliente, en este caso un posible cliente que podía ser el Estado, pero lastimosamente, como ejercía funciones de secretario de comunicación, de gerente de medios públicos de hoy, como ministro de Telecomunicaciones, para mí era muy delicado que siquiera esta empresa en la que yo trabajé hace muchos años participara en un proceso de licitación. Sí, es cierto, desde el 2017 no hubo contratos entre Veritas y el Estado, pero aquí viene lo bueno. Michelena trabajó en agencia Disruption Ecuapublicitaria S.A. entre mayo y julio del 2017 y milagrosamente esta empresa también consiguió un contrato jugoso de la presidencia en septiembre del mismo año, a solo 2 meses de la salida del ministro de la empresa, por un valor de $334.564. Otra coincidencia, esta vez Lenín Moreno, cuya comunicación de campaña dirigió Michelena cuando era candidato, le entrega bajo contratación directa $334.546 a otra empresa en la que trabajó su querido Andrés. Porque hablé con el dueño y le pedí que no participe en ningún proceso, porque posteriormente íbamos a hacer el escarnio público, porque no se veía obviamente ético que luego de haber ejercido la gerencia en la empresa pueda obtener la empresa varios contratos de publicidad. Y finalmente esto arrastró para que la agencia tenga que cerrar, luego de más de 35 años de trayectoria, cerrar sus puertas. Según el presidente de Veritas, Roberto Chavarría, la empresa se fue al carajo por la culpa de Correa y no porque su ex gerente y mártir Andrés Michelena le prohibió hacer contratos con el gobierno de Moreno. No sé si usted sabe que a mí el gobierno de Correa me quebró. Mi empresa después de 42 años cerró porque Correa Alvarado me cerró la llave de contratos con el gobierno. Yo nunca estuve en las licitaciones de Convoco Alvarado. Andrés fue tan buen gerente de la empresa que su éxito dependía únicamente de los contratos que él mismo gestionaba con el Estado para mantenerse a flote. O sea, no fue capaz de conseguir otros business que no sean relacionados con el Estado. Bueno, señor Michelena, esto es todo lo que nosotros tenemos que decir sobre sus declaraciones. Ahora quien tendrá que convencer es a la Fiscalía.